Primero lo que les voy a decir es que tengo una infección en la muela y, no se va a entender mucho lo que digo. Ya la tengo hinchada, pero bueno, ya no me queda tiempo para realizar el video, así que lo voy a tener que hacer así. Bueno, buenas tardes, hoy mi nombre es Romero Maitena y hoy voy a realizar una clase sobre todos los contenidos abordados en la materia de pedagogía. Para esto, vamos a comenzar definiendo qué es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia de la educación y tiene como objeto de estudio a la educación. La pedagogía busca analizar, reflexionar, desnaturalizar los hechos educativos con el objetivo de mejorar las prácticas educativas. Para definir educación voy a retomar el trabajo de Sylvie Nagels, que la autora define a la educación como el conjunto de fenómenos que una sociedad lleva a cabo para producir, distribuir saberes para sus miembros, para que sus miembros adopten y adquieran. Permite la producción y reproducción, la producción y reproducción social. Para la autora, Peirce, la educación es necesaria y universal. No puede existir una humanidad sin educación, y no existe ninguna sociedad ni cultura donde no se desarrolle prácticas educativas. Es un proceso histórico porque varía a lo largo del tiempo y adopta un formato diferente a cada época. Es muy importante también establecer el vínculo que tiene la educación con el poder, porque el poder es esta capacidad de incidir en la conducta o en los pensamientos de los otros, con el objeto de modificarlos. Teniendo en cuenta esta definición, la educación es tan en sí misma poder, y como tal no es ingenua ni neutra. Bueno, cuando definimos educación es muy importante diferenciarlas de otros conceptos. Uno de estos conceptos es la socialización, que se refiere a la internalización de aquellas referencias y creencias que tenemos sobre el mundo, sobre la realidad y sobre la forma de socialización. Los pedagogos entonces van a diferenciar entre la educación de sentido amplio y la educación en sentido estricto. Desde la visión de la educación en sentido amplio o cualquier hecho social, sería un hecho educativo. En cambio, desde la perspectiva de la educación en sentido estricto, para que un hecho social esté considerado educativo, tiene que tener una intencionalidad. Tiene que ser intencional y consciente. Como dijimos, de la definición de educación, es muy difícil a veces determinar cuál es la intencionalidad y si hay una intencionalidad. Por lo tanto, vamos a considerar a la educación en sentido amplio y vamos a asimilar los términos de socialización y educación. La socialización también la podemos diferenciar entre socialización primaria y socialización secundaria. La socialización primaria es aquella que tiene lugar durante los primeros años de la vida. Es la que recibimos de nuestros padres y ahí aprendemos a relacionarnos con el mundo. La socialización secundaria es aquella que tiene lugar dentro de las instituciones, como por ejemplo la escuela. Luego de esto, lo que pudimos trabajar a lo largo de la materia es diferenciar educación de escolarización. Siempre hubo educación, pero la escolarización es un modelo de institucionalizar. En la educación y a lo largo de la historia surgieron distintos modelos de institucionalización para dar respuestas a distintas necesidades. Todos los modelos de institucionalización son históricos. Son construcciones sociales que dan respuesta a necesidades
de orden político, económico, social, cultural y religioso. Es importante determinar que la escuela es un dispositivo de la modernidad, que surge en la modernidad y paralelamente surge el nacimiento de la noción de infancia. Y se establecen entre ellas relaciones recíprocas. La escuela necesita del cuerpo infantil y el cuerpo infantil adquiere sus rasgos definitorios a partir de la escuela. La infancia aparece y se desarrolla dentro de la vida escolar. Y la pedagogía va a desarrollar un discurso sobre el niño en tanto alumnos. El autor Narodowski define la infancia como el punto de partida y el punto de llegada de la pedagogía. Este autor define la infancia como heterónoma, vulnerable, como dependiente del mundo de los adultos, que requiere ser cuidada y protegida. Por lo tanto, nuestro país lo que se buscaba era formar al ciudadano, al ciudadano argentino, formar la identidad nacional. A fines del siglo XIX se enfrentaban dos problemas, que los dos problemas tenían que ver con la heterogeneidad de la población. Había sectores de clase baja que debían ser educados y los que eran considerados bárbaros, los pueblos originarios y demás. Luego aparece un nuevo actor social, que son los inmigrantes. La inmigración era muy deseada, pero a la vez era muy temida, porque este actor social traía sus propias creencias y su propia ideología, y podía desestabilizar el orden social establecido. Entonces había que buscar una herramienta que se permitiese sostener ese orden y también legitimar algunos estados que estaban haciendo, que era muy reciente esa herramienta, que era la educación. La educación va a surgir como una herramienta de control social, que va a permitir también crear esta noción de ciudadano. La Ley de Educación 1420 es el instrumento normativo que va a legitimar el derecho a la educación y que va a servir para dar origen y organizar el sistema educativo que vamos a tener los argentinos. Esta ley va a ser el instrumento normativo que legitima y que brinda derechos básicos para la población, como es el derecho a la educación, y va a sentar las bases de todo nuestro sistema educativo. Hasta hoy en día, este derecho a la educación estuvo vigente, pero finaliza en 1976 con el golpe cívico-militar, con la dictadura, a través de tres mecanismos, como el desarme de andamiaje y el golpe de Estado. Bueno, como reflexión, voy a decir que de todo este recorrido, en primer lugar, las escuelas y las prácticas educativas que conocemos son construcciones sociales que buscaban dar respuesta a determinadas necesidades de un momento histórico, determinado, y por eso hay que desnaturalizarlas y ver que hay otra manera de realizar las cosas. Luego, el vínculo entre la educación y el poder, como pudimos ver en el debate de la Ley 1420, sobre quién va a controlar la educación, o sea, el Estado va a estar subordinado a la Iglesia, que esta es en la que está la institución colonial, o el Estado va a aparecer como organizador de todo el conjunto. Entonces, quien maneja la educación también tiene que manejar el poder. Bueno, quería decir. Y me parece importante tenerlo en cuenta en el desarrollo de todas nuestras prácticas. Como futuros docentes, es importante estar conscientes, conocer y comprender
la construcción histórica de la educación, ya que al conocer el valor de la misma, nos ayudará a tomar mejores decisiones en nuestra labor docente permanente. Muchas gracias. Bueno, para definir la educación, voy a retomar. ¡Uy! Para definir